¿Debe estar la historia al servicio de alguna cosa? ¿Debe estar el historiador al servicio de determinadas causas? La respuesta podría ser positiva. Sí, el historiador debe estar al servicio de una buena historia, pero quizás ese no es el sentido de la pregunta en este curso. La historia ha sido puesta al servicio de muchas causas distintas a lo largo de los tiempos, y ese poner la historia al servicio de distintas causas ha ido en general en detrimento de la historia, en detrimento de la buena historia. Vamos a ver dos ejemplos de ello. En primer lugar, podríamos viajar al siglo XIX. El siglo XIX es el gran momento de la formación de los Estados-nación en Europa y en América. Y en el proceso de construcción de esos Estados-nación, la historia ha tenido un papel, o tuvo un papel importante. Los Estados-nación, además de definir sus fronteras, de construir sus estructuras de Estado, esos Estados-nación han necesitado a lo largo del siglo XIX crear conciencia nacional, lanzarse a lo que podríamos llamar procesos de nacionalización. Los procesos de nacionalización tenían un objetivo muy claro, era conseguir que los habitantes, que los ciudadanos de uno de esos estados adquirieran la conciencia de formar parte de una nación determinada, de una nación francesa. Eso afecta incluso a estados que a veces nos parecen muy antiguos. ¿Cuántos franceses eran conscientes de ser franceses en la época de la Revolución Francesa, en 1789? Seguramente muy pocos. El proceso de nacionalización en un sentido francés dura prácticamente un siglo, de la Revolución Francesa hasta 1914. Eso ha ocurrido en Francia, en España, en Italia después de la unificación italiana y también en buena parte de las repúblicas latinoamericanas después de las independencias. Crear nación significa crear personas, ciudadanos nacionalizados, conscientes de pertenecer a esa nación. Y la historia ahí jugó un papel muy importante, crear un relato nacional que integre a esas personas en una historia larga, contar de dónde venimos. Generalmente las historias nacionales nos cuentan que venimos de muy lejos, que nuestra historia se remonta a viejos tiempos y que hay todo un pasado de esa nación en la que vivimos, de la que formamos parte en el presente. Ahí hay una buena relación entre historia y política. Es decir, cómo los historiadores estuvieron en algún momento al servicio de la construcción de una historia que nacionalizara, o bien cómo los estados utilizaron la historia escrita por los historiadores, para usarla en la escuela, por ejemplo, como elemento nacionalizador. Ese sería un primer ejemplo de esas relaciones complejas entre historia y política, y sobre esa historia a veces puesta al servicio de la política. Hablamos del siglo XIX, pero eso sigue ocurriendo en la actualidad. Lo que ocurre es que en la actualidad los historiadores quizás son algo más críticos con esa utilización. El segundo de los ejemplos es el del uso de la historia al servicio de determinadas causas políticas y sociales en los años de predominio, sobre todo del marxismo, los años 50, los años 60, los años 70 del siglo XX. El marxismo sostenía que la historia debía estar al servicio de una causa de transformación social. La historia no solamente no era objetiva, ni podía ser objetiva, y aquellos que decían
que podía ser objetiva. Decían los marxistas, nos estaban engañando. La historia no es objetiva, la historia es subjetiva, decían ellos. Y por lo tanto había que aprovechar esa subjetividad, que no solamente era inevitable, sino que debía ser querida, para hacer una historia que no fuera solamente conocimiento, que no fuera solamente comprensión del pasado, sino que fuera herramienta de transformación social. Esa historia puesta al servicio de una determinada causa ha hecho mucho daño a la ciencia histórica, a la historia como disciplina, a la historia como oficio. Es posible hoy, y debe ser posible, me parece, volver sobre esos temas, asegurando que es posible hacer una historia lo más objetiva posible. El objetivismo es imposible de alcanzar totalmente, pero sí es posible hacer una historia lo más objetiva posible, una historia que deje la política, que deje nuestras ideas lo más al margen posible, y una historia que no sirva para causas políticas, una historia que en todo caso esté solamente al servicio de la buena historia, del oficio de historiador. Con eso, la historia es la que va a salir ganando. Pienso que ahí debemos alejarnos de esa utilización que se ha hecho de la historia, de esa utilización política que se ha hecho de la historia durante mucho tiempo. Y los historiadores debemos no solamente denunciar, sino también plantearnos como tema de estudio esa utilización que la política ha hecho de la historia, o esa mezcla entre historia y política. Otra historia es posible.